Amén, mis hermanos. Hoy estamos aquí para conmemorar los tiempos del Señor, los Moedín, y a través de ellos, pues, seguir obedeciendo la voluntad del Altísimo. Amén. Mañana, por fecha bíblica, es la conmemoración de Pesaj, cuando se sacrificaba el Cordero Santo. Amén. Y sabemos que el Señor se reunió con sus discípulos, sabiendo que iba a morir precisamente el día de Pesaj, el día que se sacrificaba el Cordero de Pesaj. Decidió reunirse con sus discípulos para compartir esa última cena con ellos y darles la enseñanza y establecer la cena como un memorial en memoria de Él. Amén. Así que hoy vamos a estar meditando un poco sobre por qué fue necesario que Él viniera a dar su vida por nosotros. ¿Cómo entendemos el hecho de que Él murió por nosotros? Amén. ¿En qué sentido lo entendemos? Amén. Entonces vamos a ir al libro de Romanos y vamos al capítulo 3 de Romanos. Amén. Dice a Romanos 3:21. ¿Tienen? Dice, pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torá y los profetas. Recuerden que es en la Torá y en los profetas, en la profecía que ellos dieron, que realmente se revelaba el avenimiento del Mesías para salvar a Israel, para reinar sobre Israel. Amén. Y está hablando de la justicia de Elohim, que es lo que vamos a tratar de entender esta noche. ¿Por qué Yeshua de Nazaret vino a hacer su muerte, su vida, su sacrificio? Vino a hacer la justicia de Elohim para todos los que creen. Amén. Hay que entender que la Escritura dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga el bien. No hay justo que haga el bien siempre y nunca peque. Amén. Así que, para salvar, si todos están en esclavitud, ¿cómo se salvarán si todos son esclavos? La única forma de que haya liberación es que venga alguien que sea libre, o que se establezca una libertad desde afuera, para que entonces venga. Y uno, estudiando la historia de este país, se da cuenta que la esclavitud solamente vino a ser abolida fue cuando el gobierno decidió realmente declarar la liberación de los esclavos, porque los esclavos no podían liberarse por sí mismos, ¿verdad? Entonces así sucedía con nosotros. Nosotros no podíamos liberarnos de la esclavitud del pecado por nosotros mismos. Por lo tanto, Elohim tuvo que establecer una justicia por medio de la cual nosotros pudiésemos ser liberados. Y es esa justicia lo que viene a representar la vida de Yeshua el Mesías. Amén. Y dice aquí en el versículo 22, hablando de la justicia divina, o de la justicia de Elohim, dice: la justicia divina mediante la fe de Yeshua el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Así que la justicia divina es mediante ¿qué? La fe. No dice que la fe en Yeshua el Mesías, sino la fe de Yeshua el Mesías. Quiere decir que la justicia está establecida es en la fe de Él. Y nosotros nos apropiamos de esa justicia poniendo nuestra fe en Él. Amén. Pero la justicia divina, la base de la justicia divina es en la fe de Yeshua. Ahora la pregunta es, ¿cuál era la fe de Yeshua?
Porque de eso depende también nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Si nos preguntaran, ¿cuál es tu fe? Pues uno debería responder, pues mi fe es la fe de Jesús el Mesías. ¿Y cuál es la fe de Jesús el Mesías? Porque de eso depende que nosotros hayamos entendido realmente todo lo que es la salvación. Amén. Entonces, para entender lo que es la fe de Jesús el Mesías, vamos a ir al libro de Juan. Un momentito. Juan 10, 17 y 18. El Evangelio de Juan. Muchos, como hay muchas doctrinas que ven a Jesús el Mesías como Dios, pues claramente dirán, pero ¿cómo es que siendo Dios iba a tener fe? Pero Yeshua fue puesto como hombre, fue para que Él venciera el pecado siendo hombre, para que Él se guardara del pecado, para que no pecara como el primer Adán, porque Él siendo el postrer Adán, venía para redimir, y la forma de redimir era que Él se mantuviera puro y santo. Amén. Entonces, ¿pero cuál era la fe de Él? El Evangelio según San Juan, capítulo 10 estamos, en el versículo 17 y 18. ¿Lo tienen? Dice así, si no escuchen, si no pueden tener, escuchen. Juan 10, 17 y 18 dice, por esto el Padre me ama, decía el Mesías, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Verdad? O sea, Él vino en conciencia de que iba a morir. Y en esa conciencia de que iba a morir, también se le dijo, dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de qué? De mi Padre. De mi Padre. O sea que Jesús vino con conciencia de que Él iba a morir, pero con la conciencia de que también Él iba a resucitar. Y en ese conocimiento, en esa conciencia, es que Él decidió hacer la voluntad del Padre, confiando en el Padre de que el Padre lo volvería a resucitar. Porque aquí habla Él de que tiene autoridad para volver a tomarla, pero el testimonio de la Escritura es que el que lo resucitó fue ¿quién? El Padre. Vamos al libro de Hechos para que allí lo veamos. Nicolás. Pay attention. Hechos 2, 22. ¿Lo tienen? Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22 dice, varones israelitas. Este es el mensaje de Pedro el día de Shavuot, cuando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Y este fue el mensaje que él dio a los judíos. Amén. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua de Nazaret, varón aprobado por Elohim, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Elohim hizo por medio de él. Recuerde que Yeshua siempre dijo, las obras que yo hago no son mías, son las obras que el Padre me dio para hacer. Porque todo se le atribuye a ¿quién? ¿Quién es la fuente de todo? El Padre. Amén. Dice, señales milagrosas que Elohim hizo por medio de él, entre vosotros, como también vosotros sabéis. Recordando toda la historia de lo que Yeshua hizo en vida, ¿verdad? Dice, a este, hablando de Yeshua, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Elohim, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Ahora, cuando dice que era por conocimiento de Elohim, quiere decir que si Yeshua sabía que iba a morir, claramente es porque el Padre lo envió sabiendo que él iba a morir. Amén. Así que fue algo que, por eso Yeshua decía, yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿verdad? Pero es porque claramente el Padre lo envió fue para que él muriera. Amén. Dice el versículo 24,
al cual Elohim levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, ¿quién lo resucitó? El Padre. Amén. Pero él tenía el conocimiento de que el Padre le iba a dar vida nuevamente. Amén. Luego en el 32, versículo 32 del capítulo 2 dice, hablando, seguía Yeshua hablando, Pedro hablando a los judíos, dice, a este Yeshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, los discípulos entendieron que las palabras de Yeshua cuando dijo de que he recibido la autoridad para ponerla y volverla a tomar, lo que estaba diciendo es que él tenía esa garantía de que iba a morir, pero que también iba a ser resucitado. Ahora, entonces, ¿cuál es la fe de Yeshua? Que todo lo que hizo, lo hizo confiando en la palabra del Padre, en lo que el mandamiento que el Padre le dio, sabiendo que si hacía la voluntad del Padre, el Padre cumpliría su palabra y lo resucitaría de los muertos. Por eso nosotros, ¿cuál es nuestra fe? La fe de Yeshua el Mesías. ¿Cuál es esa fe? Que si hacemos la voluntad del Padre y guardamos el Evangelio, guardamos la fe, tenemos la certeza de que el Mesías nos levantará en la resurrección de los muertos. Amén. Esa es la certeza y esa es nuestra fe. No hay otra cosa. Lo demás es añadidura, ¿verdad? Vamos al libro de Romanos otra vez, donde estábamos en el capítulo 3. Por eso Jesús hablaba de que decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y él decía, ¿cuál es mi comida? Que haga la voluntad de mi Padre. Todo lo que Yeshua tenía que hacer era ser fiel a la voluntad del Padre. Por eso en el capítulo 17 de Juan, cuando él estaba orando, dice, Padre, he hecho toda la obra que me has encomendado hacer. Ahora glorifícame junto a ti, con la gloria que tenía antes. Entonces, todo el Evangelio consiste, la fe consiste en que nosotros, creyendo en la fidelidad de la promesa de la resurrección, guardemos la fe. Y si hacemos la voluntad del Padre, tendremos la certeza de que entonces el Padre nos considerará por medio de Yeshua el Mesías la esperanza de la resurrección de los muertos. Que eso es lo que realmente nos está ofreciendo. Amén. Dice aquí en el Romanos 24, capítulo 3, versículo 24. Voy a leer desde el 22 nuevamente para que entramos en... Dice, la justicia divina por medio de la fe de Yeshua el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Esto lo decía claramente Saulo, en base de que los judíos se creían de que no necesitaban imitar la fe de Yeshua, porque ya habían establecido su propia justicia, ¿verdad? Por eso Pablo dice, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de que, por eso Yeshua decía, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Amén. Dice el 24, siendo justificados por su gracia, porque la fe es por gracia, que Elohim que el Padre haya mandado a su Hijo para concedernos esa gracia, es un regalo. No nos cuesta absolutamente nada, sino creer. Amén. Dice, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Yeshua
el Mesías. O sea, nadie obtiene la salvación o la redención por mérito. Todo es porque el Eterno nos ha concedido ese único medio. Amén. Dice, quien Elohim ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Elohim en su paciencia los pecados pasados. Cuando él dice que ha propuesto públicamente, quiere decir que claramente, como ningún hombre podía redimirse por sí mismo, ¿verdad? Nadie podía merecer la redención porque todos pecamos. Entonces el Padre, en la vida de Yeshua Mesías, en la vida pura de Él, en la santidad de Él, entonces Él lo pone públicamente para que todo el que crea alcance la redención. Amén. Es público, es para todo el mundo, no es nada privado. No somos una secta, es algo que se ofrece para toda la humanidad. Amén. Dice el 26, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, también cuando declara justo al que es de la fe de Yeshua el Mesías. O sea, ¿por qué es Elohim justo? Porque estableció una justicia. Y todo el que se aferra a ella, todo el que se acerca a ella, todo el que se ampara en ella, pues Elohim lo declara justo. Justo porque le creyó a Elohim, ¿verdad? Y creyó en la fe de Yeshua el Mesías. Creyó en Yeshua como el hijo de, el Ben Elohim, el hijo de Elohim, ¿verdad? Y por lo tanto entonces el Padre nos declara justos. Pero la justicia viene simplemente es porque hemos creído. Amén. Y en ese hemos creído, entramos entonces en el plan de la redención, en la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Que eso es lo que el Evangelio realmente ofrece. ¿Por qué guardamos la fe? No guardamos la fe para ser prósperos, ni para ser ricos, ni para tener éxito en esta vida, ni para dejar huella en esta vida. Guardamos la fe es porque creemos que todos vamos a morir. Amén. Pero como dice la Escritura, todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El problema es que cuando uno es joven, uno cree que no, la muerte está lejos todavía. Pero la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes no mueren antes de tiempo? ¿Cuántos hijos no mueren antes que los padres? ¿Cuántos nietos no mueren antes que los padres, que los abuelos? ¿Verdad? Porque la vida no está segura. Entonces lo único que realmente nosotros vivimos, si realmente creemos en la fe de Yeshua, Yeshua no vivió para ser rico, ni para ser famoso, ni siquiera vivió para buscar ser rey. Porque cuando buscaron hacerlo rey, Él se apartó porque esa no era la voluntad del Padre. Él es rey, ¿verdad? Porque el Padre le dio el trono de David. Pero Él no era la voluntad del Padre que en vida Él la tuviera, en esta vida. Y por eso cuando el pueblo buscó hacerlo rey, Él se apartó, se alejó de ellos, ¿verdad? Porque no estaba buscando ninguna gloria en esta tierra. Todo el que busca gloria en esta tierra, en realidad no sabe, no ha conocido el mensaje. Y no ha recibido el mensaje. Porque el mensaje más importante de la vida, del Evangelio, es que tenemos la esperanza de la resurrección. Y no como muchos que mueren y no saben a dónde van a ir. Amén. Pero nosotros podemos tener la certeza de que si guardamos la fe e imitamos la vida de Yeshua el Mesías y lo obedecemos, entonces claramente tendremos la esperanza de la vida. Amén. Cambiando un poquito del tema, hablando de la muerte de Yeshua el Mesías, muchos piensan de que Yeshua el Mesías bajó a los infiernos. Dice que para pagar el precio a Satanás, ¿verdad? Pero en realidad, ¿de dónde salió esa doctrina?
¿De dónde salió la idea de que Satanás es el rey del infierno? Eso vino de la mitología griega. La mitología griega sí tenía un dios, el Hades, que estaba en el inframundo, que era el que controlaba el reino, el reino de los muertos. Recuerda que eran 3 hermanos, ¿verdad?, de la mitología griega: Zeus, Neptuno y Hades, ¿verdad? Y Hades era el que era encargado del inframundo. De ahí es que sale la idea de que entonces claramente el infierno y todas esas cosas que se han enseñado como doctrina. Pero cuando Yeshua habla del infierno, no está hablando de un infierno temporal. Está hablando del fuego eterno, al cual va a ser echado todo aquel que no sea hallado en el libro de la vida en el día del juicio. Porque hay un juicio para todos, para los que no creen, ¿verdad? Para los que no alcanzan la redención por medio de la fe, entonces va a haber un juicio para ellos, ¿verdad? Ese juicio lo podemos ver cuando dice, Yeshua dice en Mateo 11, 20, 24, Mateo 11, versículo 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales se habían hecho la mayoría de sus milagros, porque no se arrepintieron. O sea, todos esos pueblos donde él fue, todas esas ciudades donde él fue e hizo milagros, y la gente vio los milagros, y aún así la gente no se arrepintió. Y decía él a esas ciudades: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón fueron dos ciudades antiguas que Elohim ordenó destruir, ¿verdad?, permitió que fueran destruidas como castigo por su maldad. Dice, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Amén. Por tanto os digo, dice, en el día del juicio, dice, será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. O sea que la justicia divina en el día del juicio, cada quien va a ser juzgado de acuerdo a la oportunidad que tuvo. Amén. Si oyó el Evangelio o si no lo oyó, si oyó el Evangelio y lo rechazó, si no oyó el Evangelio pero vivió una vida con temor, de acuerdo a lo que cada quien viva, así se hará juicio sobre esa persona. Pero lo interesante de esta confesión de Yeshua el Mesías es que él dice que el juicio para estas ciudades todavía no se ha hecho. Tiro y Sidón habían dejado de ser hace mucho tiempo. ¿Y por qué las nombra aquí? Si supuestamente cuando la gente muere va al infierno o va al cielo. Y aquí lo que Jesús está diciendo es, aún no ha habido juicio para esa gente, ¿verdad? Dando a entender que realmente no hay ningún infierno temporal, ni hay ningún cielo temporal. Todos los muertos están durmiendo y un día serán levantados para recibir el juicio, cada quien de acuerdo a sus obras, dice la Escritura, ¿verdad? También le habla también a Cafarnaún, a otra ciudad donde hizo muchos milagros, y les recuerda lo de Jonás, como los ninivitas, cuando oyeron a Jonás de que Dios en 40 días iba a destruir la ciudad, se arrepintieron. Y en Cafarnaún, y dice él, hablándole al pueblo, he aquí uno más grande que Jonás. Pero a él no le creía. Y dice él que en el día del juicio será más tolerable para los ninivitas que para esa ciudad. ¿Por qué? Porque aquellos, con solo oír lo que un profeta que ni siquiera era profeta de su tierra, y le creyeron, tuvieron temor y se arrepintieron. Ahora estos, viendo todas las obras que hizo Yeshua el Mesías, y aún así no se arrepintieron.
Amén. Y también en el libro de Hebreos dice que Hebreos 9:27 y dice, hablando de la muerte del Mesías, ¿verdad? Dice, y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Pero el juicio no ocurre inmediatamente que la persona muere. La persona va a ir a descansar hasta que venga el juicio, que es para todos. Hay un solo juicio para toda la humanidad. También esto elimina de un solo tajo la idea de la... ¿Cómo se llama? Cuando la gente dice que murió y se convirtió en otra cosa. De la encarnación. Gracias, me fue la palabra. Esta palabra, este texto elimina la encarnación. No existe la encarnación, porque hay una sola muerte, hay una sola oportunidad de creer y de obedecer. Amén. No es eso de que usted va a tener muchas oportunidades para ver si en cualquiera de las vidas eso es pura mitología. Amén. Y la gente está creyendo todas esas mentiras. Pero es tiempo que nosotros también hablemos la verdad, basado en lo que creemos de las Escrituras, porque creemos que la Escritura es la revelación de el Padre para la humanidad, con el deseo de que la humanidad se arrepiente. Amén. Ustedes han oído decir, hay una doctrina que dice que cuando Yeshua estuvo muerto, descendió al infierno, ¿verdad? Que le arrebató la llave. Para arrebatarle la llave y bueno, un montón de cosas que se dicen, ¿verdad? O para pagar el precio del pecado, como si Satanás tuviera... Ahora el punto es, ¿tiene Satanás poder sobre el alma de una persona después que muere? No hay poder. Por eso Yeshua decía en acompáñame, Mateo 10:28. Mateo 10:28. ¿Lo tienen? Quiero ir un poquito rápido para no tomar mucho tiempo, pero dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando de que ningún ser, cualquier ser puede quitarle la vida a otro ser. Amén. Pero ningún ser tiene poder para destruir tu alma, para acabar tu vida completamente. El único que tiene el poder para destruir la vida completamente es Elohim. Y lo va a hacer a través de ¿qué? Del fuego eterno, del lago de fuego. Allí todos los que sean echados, aún el mismo Satanás va a ser echado al fuego eterno para su destrucción. Amén. Hay un texto en el libro de Efesios, quiero que me acompañen allí. Efesios 4. Efesios 4 del 7 al 11. Ay, perdón, no. ¿Cuál es? No sé si. Oh, sí, perdón. Sí. Dice, Efesios 4 del 7 al 11, dice, a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Está hablando de los dones que el Mesías, por su gracia, por su obra, el Padre le concedió que Él derramara dones del cielo, ¿verdad? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice el 9, y eso que de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra.
El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿Quién fue el que descendió, dice, a las profundidades de la tierra? Y luego ascendió. Jesús dijo en sus palabras, dijo en su enseñanza, dijo, nadie ha subido al cielo, sino el que vino del cielo. Ahora, ¿pero qué significa? Porque este versículo es lo que se interpreta como que Jesús fue al infierno, ¿verdad? Porque dice que fue a las profundidades de la tierra. Pero ¿qué significa bíblicamente el que Jesús haya bajado, haya descendido a las profundidades de la tierra? Vamos a ir al Salmo. Eso lo toma Saulo de un salmo, el Salmo 68, 18. Amén. ¿Salmo qué? 68, 18. Allí el salmista dijo esas palabras: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, oh ya Elohim. ¿Verdad? De aquí tomó Pablo esa porción para explicar de que Yeshua tuvo que descender y que descendió a las profundidades de la tierra. Pero ¿qué son las profundidades de la tierra a las que descendió Jesús el Mesías? Vamos a ir a otro salmo, Salmo 139. Salmo 139, versículo 13 al 16. Esta es una profecía sobre el Mesías que el salmista hace, ¿verdad? Vamos a leerla. Dice: tú formaste mis riñones. Recuerde que Jesús dijo que Elohim le preparó cuerpo, ¿verdad? Lo dijo en el libro de Hebreos, hablando de que sacrificio no te agradó. He aquí yo vine para hacer tu voluntad, ¿verdad? Dice: tú formaste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado. Está hablando en el útero, ¿verdad? Y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿De qué está hablando el profeta aquí? Pues que Yeshua tuvo que ser formado en el vientre de una madre, en el útero de una mujer. Allí se formaron sus huesos, allí se formaron sus riñones, allí se formó todo su cuerpo. Las profundidades de la tierra no es ningún infierno. Es que el Dabar que se hizo carne tuvo que ser puesto adentro en la profundidad de una mujer, en el útero de una mujer, para que allí se desarrollase como un ser humano, como un hombre. Entonces, esas doctrinas que existen, muchas de ellas tienen su base en la filosofía griega, pero no en la revelación de la Escritura. Jesús así descendió, porque el Padre lo envió y fue formado dentro de una mujer. Pero luego que dio su vida y vivió obedientemente, también a sí mismo se elevó a los cielos. Amén. Y esa es la esperanza nuestra, porque esa fue la fe de Él, que siendo fiel al Padre, que obedeciendo al Padre, que haciendo la voluntad del Padre, que haciendo lo que el Padre le encargó hacer, volvería a vivir, volvería a subir a la gloria que tuvo antes con Él, con el Padre. Y esa es nuestra fe, siguiendo su ejemplo, siguiendo su enseñanza, que si creemos en Él como el Hijo de Elohim, que si guardamos la fe que Él guardó, entonces también, como dice Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Porque esta es la voluntad del Padre, que yo lo resucite en el día postrero. Queriendo decir que la voluntad de Elohim es que todo el que crea en Él y imite la fe, entonces Él pueda resucitarlo en el día que Él vuelva para reinar. El día que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y esté preparado para el reino, entonces, y que la novia esté preparada para el reino, entonces ese día será la gloria de todos los creyentes, o la glorificación, cuando sean levantados de los muertos, los que estén muertos, y los que estén vivos sean transformados en otros cuerpos, en cuerpos incorruptibles y en cuerpos inmortales. Amén. Entonces, tristemente, muchas de las enseñanzas, muchas de las doctrinas que hay en diferentes grupos denominacionales o religiones son basados en mitos, son basados en filosofía de hombres. Amén. Pero la Escritura es clara. La Escritura nos revela realmente cuál es el plan de Elohim y cuál es la voluntad del Padre, para que nosotros creamos y vivamos una vida de fe. Amén. Y para eso es que el Padre nos llamó, para que todos juntos, porque esto no es una tarea de uno solo, sino que todos juntos, aportando nuestros dones, aportando lo que el Mesías nos concedió de arriba, podamos edificar la casa del Señor. Ayer que estábamos trabajando aquí, levantando los tubos y todo esto, el Señor me ministraba, porque así es el plan de Elohim con su Espíritu Santo, que cada uno aporte el don que Él nos ha dado para que todos seamos edificados como piedras vivas, dice, y todos seamos el templo del Señor. Ayer uno ponía un tubo, el otro sostenía el tubo, el otro levantaba el otro tubo, y todos participamos, ¿verdad? Para levantar la tienda. Y así es el reino de los cielos, porque Satanás vino para dividir, para sembrar cizaña, para causar disensión, pero el Espíritu, dice la Escritura, es para que estemos en armonía, para que estemos en paz, para que no hayan envidias, ni celos, ni contiendas, ni avaricias, ni codicias, sino que realmente todos podamos pensar que somos parte de un reino, somos parte de un pueblo, somos parte de un cuerpo, y que todos se nos concede poder participar y poder colaborar. Amén. Que esto no es tarea de uno solo, no, a todos se nos concede la oportunidad de poder servir. Así que esa era la meditación de esta noche, tomando en cuenta de que a eso fue que Jesús vino, ¿verdad? Por eso fue que convivió con los discípulos para, al fin de su ministerio, al fin de toda la obra que el Padre le dio a hacer, entonces poder establecer realmente lo que el Padre lo mandó a hacer, que era instaurar un nuevo pacto. Y ahora que vamos a proceder a conmemorar la cena y a celebrar la cena, quiero leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, algo acerca que es bueno que entendamos. Juan 6, 47 y 58. Tristemente, el Evangelio, los hombres se han apoderado de ellos, se han enseñoreado del Evangelio y le han impuesto a la humanidad lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Y les han enajenado, les han quitado la oportunidad de que puedan conocer la verdad por medio de las Escrituras. Amén. Por eso es que aquí no seguimos doctrinas ni enseñanzas, lo que seguimos es lo que la Escritura revela y estudiamos lo que la Escritura dice, porque esa es nuestra fe, porque esta es la verdad, ¿verdad? Dice en el libro de Juan 6, 47 y 58, dice, ¿lo tienen? Dice, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Pero claro que creer significa que vas a imitar. Si has creído en Jesús Mesías, estás diciendo es que tú
crees que imitando la vida de Él vas a alcanzar lo que Él alcanzó. Esto es creer en Yeshua Mesías. Perseguir lo que Él persiguió, buscar lo que Él buscó, hacer lo que Él hizo. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Recuerden que Israel por 40 años comió maná. Pero todos, ¿qué? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo para quien coma de él no muera. Está hablando de su vida, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Está hablando de su cuerpo. Ese es el pan. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Era algo que nunca se había dicho, ¿verdad? No se puede comer la carne de un ser humano. Amén. Así que Yeshua les dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Y aquí establece que para poder vivir hay que comer la carne y la sangre del Mesías. Cuando dije que no se podía comer un ser humano, tengo que también corregir de que uno de los castigos que Elohim, que Yahweh trajo sobre el pueblo de Israel, era de que se comerían sus hijos y sus hijas. Amén. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que Él les iba a hacer comer la carne a ellos? Amén. No que no se pudiera comer, pues no se debe comer carne humana, pero como el castigo que Yahweh, lo leímos en el Shabbat pasado, ¿verdad? Leímos cómo Yahweh como castigo los haría comer por necesidad a sus propios hijos. Dice el 54, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Claramente que el alimento espiritual de todo creyente va a ser la comunión con su Señor, con nuestro Señor. Amén. Y esa comunión se da precisamente a través de esto, de conmemorar la cena. Amén. Dice aquí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre, el frío me está afectando un poquito. Dice, ¿dónde voy, perdón? Como me envió, 57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. Quiere decir que depende de la obediencia nuestra hacia Él. Así como Él vivía del Padre por medio de la obediencia, así nosotros permanecemos en obediencia para con Él, para con su enseñanza, para con su ejemplo. Entonces viviremos en Él y Él vivirá en nosotros. Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Amén. Y una de las ordenanzas que Yeshua le dio a sus discípulos en una noche como esta, la noche antes de Pesaj, la noche antes de ser entregado y de ser crucificado, fue cenar con ellos. Y en esa cena, en esa única cena, fue que Él les reveló que ese pan que iban a comer, que al partir el pan y comer ese pan era realmente su cuerpo, que era entregado por toda la salvación de la humanidad, por todos los que creyeran, y como su sangre también sería derramada por un nuevo pacto. Amén. Entonces, esta noche, y algo que Él les encomendó, es que lo hicieran en memoria de Él. Así que nosotros esta noche estamos aquí es para recordar, primeramente para dar testimonio de que Él vivió, de que Él
es el Hijo de Elohim, de que Él es la propiciación por nuestros pecados para ser justificados en la fe de Él, en imitar la fe de Él, amén, y de que por medio de Él entonces tendremos la esperanza de la resurrección de los muertos, y de que Él murió y resucitó, amén. Vamos a parar allí, vamos a servir la cena y entonces... ¿Todavía no oramos? Sí. Paro la... Sí, para cerrar esta porción. Vamos a cerrar esta porción y luego entonces servimos la cena, y en la cena entonces vamos a... Padre Santo y bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. A ti, Dios Padre eterno, y al Cordero Santo damos gloria y honra y alabanza. Padre amado, gracias te damos por esta ocasión y que nos permite poder congregarnos aquí para conmemorar, Señor, esa cena, Señor, en la que se instituyó la enseñanza, Padre eterno, de que el cuerpo de tu Hijo amado, Señor, sería el pan, Señor, que daría vida al mundo, y que la sangre que derramaría, Señor, en el madero sería para un nuevo pacto. Hoy, Padre eterno, queremos dar testimonio, Señor, de nuestra fe en Él, como tu Hijo amado, y como aquel que vino a enseñarnos, y aquel que dio su vida y murió en obediencia, y asimismo, Señor, a quien tú resucitaste al tercer día entre los muertos, y fue exaltado a la diestra tuya, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y pronto habrá de venir. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre eterno, por este día, por este tiempo, por esta ocasión, y por esta oportunidad de poder celebrar, Señor, como pueblo, Señor, poder tener esta reunión, Padre amado, y poder compartir con todos mis hermanos de esta cena, Padre amado. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén.